Hola, muy buen día a todas las personas que nos ven, que nos escuchan en una edición más de Museo Abierto. Gracias por estar sintonizando este espacio donde tratamos de hablar, de platicar y compartir un poquito de sucesos transversales al acontecer del museo. Y en ese sentido hoy tenemos un invitado, pues podríamos decir que de origen casi zacatecano, un artista visual, Enrique Méndez de Hoyos, que justamente está teniendo ciertas prácticas, procesos, investigaciones y parte de su proceso de obra acá en Zacatecas, y que a su vez se ha relacionado recientemente con el instituto también por algunas otras razones muy interesantes y que hoy tenemos el gusto de poder compartir con él. Y también nos acompaña Eric Nava, nuestro compañero de la Unidad de Bienes Culturales del Sistema Estatal de Museos. Y pues nada, comenzamos. Enrique, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí. Me encanta lo de casi zacatecano. No, pues sí eres, no, es que no sabía cómo. Sí. Falta una rayita. Sí, bueno. No quise encajonar. No, está bien. Porque tampoco, o sea, depende de cómo asuma uno la pertenencia a un lugar. Y eso sí, claro. También creo que tiene parte de ver con todo esto, ¿no? O sea, en este caso, yo viví de niño aquí, cuando tenía, o sea, llegué como a finalizar el kinder aquí. Okay. Vivíamos en Ciudad de México y un día mi papá, que es de Villanueva, Zacatecas, así como mis abuelos, llegó y nos dijo, pues se despiden los compañeritos porque nos vamos a Zacatecas. Y así, bueno, así que, entonces aquí hice kinder y hice algunos años de primaria. Y Zacatecas como que siempre estuvo presente en la narrativa de la sobremesa todos los días en mi casa. O sea, no había día que mi papá no dejaba la figura de Zacatecas. Mi papá era funcionario público, pero siempre se hacía un tiempo para ir a comer con la familia. No importa qué estuviera haciendo, él llegaba a las 3 de la tarde y comía. Y había una evocación directa a Zacatecas, o sea, le tocó cuidar vacas, ¿no? Sacarlas a pastar. Era, pues, pensemos en el Villanueva de los años, bueno, nació en 36, entonces piénsate en el Villanueva de los 40, donde tenías que hacer como más o menos 8 horas de camino de Villanueva a la ciudad de Zacatecas. Sí. Un número distinto. Sí. Entonces, pues de ahí, sí. De ahí el casi. Y también, y el casi, ¿no? Porque bueno, pues sí, o sea, soy también, pues, chilango. Sí. Háblenme de chilango, ¿no? Y también con gusto. Y luego, fíjate que en los 90s tuve la oportunidad de viajar por todo el estado de Zacatecas para hacer un libro. Parte de ese material se publicó en la revista Artes de México, en ese número sobre Zacatecas, y otra parte se hizo en este libro que publicó pues ya a finales de los 90s, 99, 2000, en la administración de Roma. Ahí se publicó este libro que pues abarcaba básicamente todos los municipios. Entonces viajé algo así como 3,000 kilómetros alrededor de todo Zacatecas, o sea, de Mazapil y Concha de Oro. También imagínate los caminos de los 90s en Zacatecas, ¿no? Hacia Mazapil. De hecho, una vez estuvimos, o sea, a punto de desaparecer porque íbamos de noche en una combi, una combi del gobierno del estado, y se nos estrelló en el parabrisas una lechuza de camino a Mazapil y era un camino súper angosto. O sea, afortunadamente el que iba manejando aguantó el golpe y no volanteó, pues si no, ya no estaría aquí. Pero bueno, ahí nunca he dejado como venir y estar como pegado. Sí, qué bien. Y recientemente, bueno, pues también platicar como desde ese pasado hasta actualmente, como tus prácticas como alrededor de la fotografía, el cine y como esta narrativa visual. Actualmente como qué referencia tiene con tu trabajo. Y platicamos ahorita un poquito antes sobre una pieza muy interesante que donas al instituto. Ahorita platicaremos más sobre eso, pero que justo tiene que ver con
esta parte transversal de una imagen entre cine, fotografía o los procesos que hay aparentemente más pequeños entre esas disciplinas, ¿no? Pues prácticamente desde hace 15 años vengo trabajando, 15 o 17 años vengo trabajando como de manera paralela en video y en foto. Por ahí me decía alguien que son, o sea, que tenían un tratamiento dentro de mi trabajo con medios perfectamente equivalentes. Entonces, digamos, a veces inicio con una fotografía que viene de archivo o con una imagen que, digamos, es como una especie del ancla de toda la investigación. Me gusta mucho, digamos, la investigación histórica, meterme en los archivos, perderme en los archivos. Lo he hecho en Exteresa, lo he hecho en Tlatelolco, lo he hecho con Maximiliano y Carlota, digamos, llamado Ser un Imperio, ¿no? Y lo estoy haciendo también ahora. Lo hice durante la pandemia, con este trabajo de donde proviene la obra que pues afortunadamente ingresó a la colección del Museo Goya, que se llama Fábulas de la Máquina Antropológica. En esta especie como de respuesta ante la crisis, digamos, como de extinción que estamos visualizando en el porvenir. Y digamos en esta reflexión histórica y posthistórica que inició, digamos, al final de la Segunda Guerra Mundial, entre filósofos como George Martel, como el que retomó a Agamben, pero también lo veía venir Walter Benjamin, ¿no? Sobre, digamos, en qué deviene el ser humano, ¿no? ¿Cuál podría ser el devenir? Retoma también Deleuze, Guattari. Sí. Y que es justo pues, la discusión en la que estamos, posthistoria entendida como extinción del agotamiento de un modelo productivo y de relaciones socioeconómicas, y ver, digamos, como de qué manera podemos reinventarnos, que nos queda por ahí. Sí. Claro, y bueno, esta pieza en particular tiene un diálogo con la colección del museo, justamente en términos de que es una pieza que de alguna manera refiere al paisaje, los países de Goya, pero también a esta idea de la muerte, ¿no? Y que está ahí, en este caso es una reflexión filosófica, en el caso de las piezas de Goya que vienen de este vivir la guerra carne propia, ¿no? Que hace una relación con esa colección y que además es bien interesante porque es uno de los esfuerzos que están haciendo ahora de ir renovando piezas a las colecciones de los museos. Hay otras donaciones que recibirá el Museo Goya que también se vinculan con estas nociones de paisaje, de entenderlo, que es bien interesante. Y justo mientras hacíamos la parte de trámites, hablábamos justo del soporte de la impresión, que también es una cosa de estas que las que luego no se piensan mucho cuando estamos en el museo, tienen que ver con la conservación de los materiales, ¿no? De que la imagen se mantenga ahí, de que la imagen, en el caso de la fotografía, la fotografía a la que teníamos acceso en los 80, 90 se imprimía de una manera que con el paso del tiempo, con la luz, es muy fácil que se pierdan las imágenes, pero finalmente las piezas que entran al museo deben cumplir con unas ciertas normas o ciertos requisitos que nos ayudan a preservarlas a lo largo del tiempo, ¿no? Y que aquí tú, por lo que nos comentabas ayer, sí te has metido mucho en esta parte, ¿no? Pues sí, de alguna manera tratar como del objeto, ¿no? O sea, cómo preservar el objeto fotográfico, ¿no? Ya más allá de la imagen, aun cuando pues, es un hecho que digamos que puede existir en distintas formas, ¿no? Entonces es, digamos, quizá una de las cualidades específicas de la fotografía actual, que al fin pudieses tener ese respaldo, ¿no? Es algo como que está fluctuando entre un archivo digital y un impreso. Ahora, siempre hay que tener, como la tecnología cambia tanto, ¿no? Siempre que, o sea, la idea y lo hace bien el Museo Goya, ¿no? Y lo hacen
necesidad de otro tipo de herramientas tecnológicas, no sé, los ojos, ¿no? La vista. Y en ese sentido, bueno, pues la foto, digamos, tiene que como que cuidarse de ciertas maneras, o sea, la exposición al sol y la humedad relativa, inclusive se miden, ¿no? O sea, tienen que estar medidas. Una foto solo puede exhibirse tantas horas al año, ¿no? O sea, eso es, digamos, como que las políticas de conservación como de ciertos museos a nivel mundial dictan, digamos, de qué manera puede o qué tanto puede estar expuesta a la luz del día. Evidentemente, los rayos solares pueden destruir una foto en cuestión de semanas, ¿no? Y un sol como el Zacatecano, bueno, Sí. imagínate, ¿no? Y la humedad relativa que también se las lleva rápido, ¿no? Quitando esos dos factores, pueden durarnos muchísimo tiempo, siempre y cuando pues estén libres de ácido, ¿no? O sea, que los materiales que estemos usando estén en la medida de lo posible libres de ácido. Y en este caso, bueno, yo lo que hago es una superficie o sea, es una impresión de inyección de tinta con tintas de muy buena calidad y con un soporte de Provicel, lo que le va a dar como rigidez. Entonces esas dos cosas, desde mi perspectiva de autor, he probado que digamos, son totalmente durables. O sea, han durado fotos que yo tengo de 20 años que no tienen ningún problema. Algo interesante que yo quiero preguntar es, intentando como ir un poco a las prácticas y trabajos que estás realizando ahora, ¿cómo y de qué manera tú vas decidiendo las salidas o el aprovechamiento que puede tener un trabajo? O sea, digamos, de un montaje cinematográfico, de video, tú ya conscientemente decides que vas a aprovechar en buen sentido o a nutrir tu proceso antes de hacer el video o después. Me sonaba mucho la película de Chris Merker de La Jetée, que está hecha con fotografías. Hay un libro que se llama Fotografía y Cine de Philippe Dubois, y él justo habla como de cómo de esas fotos nace esta narrativa y como timing de que el paso de una foto a otra pues prácticamente hace un diálogo ahí entre lo que sucede en la película y el espectador, ¿no? Entonces, ¿cómo esos procesos con lo que tú estás realizando ahorita, en qué momento, de qué manera tú sientes que vas tomando esas decisiones de la salida o el dispositivo que va a tener esa parte objetual, si es un video, si es una fotografía o otras cosas, ¿no? Pues, o sea, en general, digamos, como siempre parto de fíjate, o sea, como el punto de partida siempre es el magnetismo con un lugar específico, con un sitio específico. O sea, en ese sentido puedo decir que soy como hasta supersticioso, Sí. ¿no? O superchero, Sí. porque cuando visito un lugar, sí, o sea, obviamente visito lugares que sé que tienen cierto ascendente histórico, relevante, sociocultural, económico. Hay una frase de Benjamin en este libro de los pasajes que dice, digamos, aproximarse no a los orígenes precisamente de la cultura, ¿no? Sino a cómo la economía moldea la cultura, ¿no? Y la economía ligada evidentemente con la tecnología, ¿no? Y ese, digamos, es como siempre ahí como que se cruzan muchos cables y se cruzan muchas cosas, pero para llegar a un lugar y que sea un lugar que digamos que tenga una parte que esté viva, ¿no? que no sea monumento, que no sea estatua, ¿no? Porque entonces también ya se echó a perder, ya se clausuró y se vuelve parte de la historia oficial, ¿no? Cuando le montan una estatua a un lugar, como que, ¿no? Sí. Lo echamos a perder entre todos. Se le quita esa parte. Por ejemplo, Tlatelolco tiene esa parte maravillosa porque sigue siendo una zona habitacional. Sí. O sea, No perdió como... Exacto, eso es lo que lo mantiene vigente.
habitado y que nacen niños ahí y se mueren viejitos todos los días. Entonces, si el lugar está habitado, es un lugar que sigue siendo parte de la cultura viva, ¿no? Como que de ahí parto. Luego digamos, siempre trato de ir al archivo, ¿no? O sea, con qué procesos históricos y en qué archivos puedo encontrar datos relevantes. Y de ahí empezar a cruzar. Ya tengo muchos años que siempre pienso como en términos como de instalaciones, porque digamos es un medio como que permite jugar mucho con las narrativas, con los personajes, con los lugares, ¿no? Sé que siempre va a haber una parte fotográfica, ¿no? Porque al final, digamos, estoy como muy marcado por dentro en términos como de la imagen, ¿no? de los procesos, digamos, como de ruptura temporal de la imagen. Esa es como la parte que más me interesa. La foto es todo cuestión, o sea, es la que estás viendo, la que está ahí, ¿no? La que no es el fantasma que te persigue o que te despierta la imagen o que te despierta, o sea, ver la cabeza de Zapata. Sí. La foto de la cabeza de Zapata siempre es escalofriante, no lo puedes ver, el cuerpo acribillado de Villa, ¿no? Después vuelto estatua, ¿no? Cuando realmente el mismo sistema lo fagocita, lo elimina, lo borra, ¿no? Eso es tremendo digamos, desde la historia del sistema mexicano del siglo XX, cómo incorporó todas estas fotografías, ¿no? a una historia, cómo se construyó, se autoconstruyó una narrativa y una historia oficial. Es un poco también lo que algunas veces trato de romper, o sea, cómo, digamos, abrir fisuras dentro de digamos, de una pretendida continuidad pues aquí pasamos de la etapa indígena a la colonia, ¿no? Como sin brincos, como si no hubiera como todavía procesos inconclusos, ¿no? O cosas que de repente quedaron ocluidas por discursos Qué chido. Y ahora que andas por acá, digo, constantemente esta atracción a Zacatecas, pero sé que por ejemplo tú y Eric han estado como viviendo ese proceso de investigación, de trabajo, de documentación que tú estás llevando acá en Zacatecas. Hasta donde tú quieras, pero creo que sería interesante conocer qué te trae, qué andas haciendo ahora. Pues me gusta mucho, o sea, como te digo, como ver, o sea, yo miro el mapa de Zacatecas, ¿no? Y empiezo a ver como, o sea, desde su fundación, desde cuáles son los orígenes históricos, ¿no? Por qué se fundó, cómo se fundó. Y ahorita estoy como, digamos, absorto en el siglo XVI y XVII, en términos de cómo se formaron los señoríos de las villas. Okay. Y cómo, digamos, eso despertó una cierta fiebre, o sea, desde este momento en el que llegan, ¿no? Pero ya hay una historia de indígena en Zacatecas, pues, de alguna manera ya estaba probado, ¿no? que en la región había minerales. Y cómo deviene eso, o sea, cómo, digamos, este encuentro, esta obsesión con la búsqueda y la apropiación de los metales, pues va a generar también una práctica social, una praxis social muy particular. Eso es súper interesante y hay como bibliografía pues, bastante amplia sobre el tema, no la terminas, ¿no? O sea, hay un tabique sobre las relatorías de las minas de Betagaño, ¿no? Entre 1740 y 1750 son 1200 páginas, ¿no? Que
esa historia, pues empiezas a ver, por ejemplo, hubo muchas crisis, o sea, se preguntaban, los historiadores se preguntaban por qué decaía tanto la producción minera en ciertos años. Hubo crisis muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene a veces un auge, baja, sube? ¿No? Si tú miras en ciertos mapas que correlacionan datos históricos con nombres de minas, vas a ver que hay minas en activo desde 1540 que siguen dando. Entonces eso para mí es la parte que te atrae. Sí, es una parte súper importante. Y aparte pues ir encontrando como cosas que están ahí, o sea, que te las topas de frente en el paisaje de Zacatecas. Genial. Siempre me ha sido algo fascinante. Y por ejemplo, eso de que nos hablas, esa consulta, o sea, estos textos o archivos, ¿los has consultado aquí, digital? Aquí, bueno, tengo un primo, Pepe Falcón, que es un gran, pues no sé, estudioso de la historia, ¿no? Y me ha ayudado, pero pues he consultado a todos, o sea, al final tengo como una formación. Yo me formé en la universidad como comunicólogo y periodista. Muy rápido me di cuenta de que yo no iba a ser periodista. Sí. En la primera reporteada me di cuenta de que no iba, ¿no? Pero lo que sí me sirvió fueron un poco también las técnicas de investigación, que son como siempre transversales, o sea, ir a las fuentes, pero también, digamos, siempre siento una necesidad de implementar conversación, diálogos, de ir, o sea, de bajar, de caminar un lugar, de hablar con la gente que está ahí, ¿no? Como de establecer nexos claros de comunicación con una comunidad y de alguna manera como de vincularla al trabajo. Me pasó en Las Teresa a trabajar con organizaciones ligadas a los damnificados de los sismos. Todavía tengo contactos con ellos. Hicimos, en la medida de nuestras posibilidades, visibilizamos digamos la problemática que ellos tenían, ¿no? de viviendas que estaban a punto de desplomarse. Y ese es un poco también el sentido del trabajo, ¿no? O sea, darle visibilidad a ciertas problemáticas sociales a través del arte, a través de estas herramientas. Es básico. Bueno, y en este caso, además, por lo que mencionabas sobre la minería, también vincular como las actividades que ocurren alrededor y que son necesarias para que esto pueda ocurrir, ¿no? Tal cual, a veces de pronto había crisis de la producción que no se explican por la propia minería, sino que están vinculadas a escasez de agua o a una sequía, que esto implica que no hay alimento para el ganado, que finalmente, como mencionabas en una conversación que tuvimos, toda la fuerza motriz de las minas para sacar el agua, para hacer los procesos de separación de minerales, necesitaba de esta fuerza de los animales. Entonces había que tener pastizales, y eso fue además también modificando el paisaje, ¿no? Que son este tipo de relaciones que de pronto damos no por sentadas, sino que no vemos, ¿no? Que no vinculamos como esta actividad que estaba ocurriendo en los siglos pasados bajo tierra, invisible de alguna manera, estaba moldeando el paisaje Por completo. O sea, sí, hablamos de que, o sea, para operar las minas durante todo el siglo XVI y XVII, pues necesitaban sacar el agua, bombear el agua. Cuando penetran una mina, pues siempre va a salir agua. O sea, eso es un hecho. Entonces, las grandes minas tienen que operar con 100 caballos, 200 caballos, 300 caballos. Estaban como haciendo fuerza motriz, pero ¿dónde metes? ¿Cómo alimentas 200 caballos? ¿Qué implica? ¿No? ¿Cómo, digamos, qué tipo de asociaciones tienen que hacerse en términos económicos, para explotar? ¿Cuáles eran las políticas que rodeaban la apropiación del territorio para explotación de minas? O sea, todo eso va saliendo, ¿no?
Zacatecas está bordeado por minas, por ejemplo. O sea, así se formó, ¿no? O sea, esa forma tan particular que tiene el mapa de Zacatecas obedece a ciertos límites mineros. Está bien chido eso, está muy muy interesante eso, sí. Sí, creo que justo es lo que dice y como un proceso que solo saberes o personas muy específicas conocían, cómo influye en el exterior, y todavía más interesante, preocupante, no lo sé, o para analizar cómo lo ha hecho a lo largo del tiempo, o sea, porque sigue, pues, esto que mencionas de la temporalidad de una mina y que hasta la fecha, y así muchas otras, y así muchos procesos sociales o normativos, me parece que ahí hay un proceso de los que te atraen, ¿no? O sea, como social, muy interesante. O sea, ¿en qué medida tenemos o podemos, digamos, ir analizando? Que es un poco como el reto de este trabajo, generar una especie de análisis psicosocial. ¿En qué medida podemos irle dando visualidad a ciertos procesos que parecen concluidos y no son, solo están, ¿no? O sea, cómo siguen operando ciertas estructuras dentro del subconsciente a nivel social, ¿no? Así como uno pues viene, o sea, yo me puedo acordar de cuando me recogen, de repente paso por Plaza de Armas y me acuerdo, ¿no?, de mi papá bajándose del coche para recogerme, o ciertas cosas, o digamos la despedida que tuve que hacer cuando me vine de Ciudad de México a Zacatecas, ¿no? O sea, hay ciertas imágenes, así trabaja un poco el psicoanálisis, ¿no? A partir de que tú narras, no importa que esté escrito, no importa que esté en un libro, tú lo tienes que narrar para pasarlo a otra voz, por un lado, y por el otro lo tienes que consignar. O sea, el psicoanálisis es un proceso de consignación de lo que tú tienes en alguien más. Se lo tienes que consignar a alguien. Entonces, creo que a nivel social ese proceso está todavía por hacerse, ¿no? Pero nunca puedes decir, aparte, pues ya fui 8 años a psicoanálisis y esto acabó, Sí, ¿no? No es constante. Pues es un proceso, es como la democracia. O sea, creímos que cuando, digamos, concluyera el partido de régimen Estado o el régimen de partido Estado, ya todo iba a estar bien, y pues no. Sí. No. O sea, es un proceso. Sí. Es un proceso que no va a terminar jamás. O sea, es un proceso de reconstrucción. Claro. Y que de alguna manera el trabajo de transmitirlo a imágenes nos ayuda a esta distancia, ¿no? A esta narrativa, a esta consignación, ¿no? O sea, digamos, tiene el arte visual, pues tiene esa capacidad, ¿no? De conectar con esta parte emotiva, no necesariamente racional, o con ambas, ¿no? O sea, a lo mejor el arte contemporáneo se distinguiría del moderno en eso, en esa, digamos, como iniciativa para vincular lo racional y lo emotivo, ¿no? Claro. O sea, darte ciertas informaciones, Sí. o codificarlo de una forma en que aquello quede más claro, ¿no? Genial, pues nos comió el tiempo, desafortunadamente. Nos quedamos con, yo lo siento que dejamos como una puerta muy abierta para futuras pláticas, tanto contigo o otras artistas que justo están interesadas en esta parte postnarrativa y que tanto se diferencia o tiene en común con la parte más moderna o sentimental, por decirlo de alguna manera. Entonces no sé si quieran agregar algo para finalizar. Pues la verdad es que es bien interesante. O sea, creo que Zacatecas es como esta joya museística abierta. Sí. O sea, que rebasa los museos. Sí. ¿No? Es un poco consciente, o sea, desde esta obsesión con conservar la arquitectura, sí, ¿no? Tal cual. Desde ahí, pero pues ¿qué es la arquitectura sino un contenedor social, ¿no? Claro. Sí. Entonces, o sea, ahí hay por todos lados
como motivos de interés, ¿no? Genial, qué chido. Pues muchas gracias, Enrique, gracias, Eric. Gracias. Así terminamos ahora esta edición de Museo Abierto. No dejen de sintonizarnos, de seguirnos, así como el resto de programas de las compañeras y compañeros. Y muchas gracias por vernos esta ocasión. Zacatecas, Gobierno del Estado, Bienestar y Progreso.